Hoy vamos a finalizar la unidad sobre la antigua Roma, retomando la evolución política del imperio, para hablar de su crisis final. Hemos visto la primera etapa, la monarquía, la segunda, la república, y hemos hablado de la sociedad y del cristianismo. Hoy hablaremos de la crisis del siglo III y de la caída del Imperio Romano de Occidente. En el vídeo en el que hablamos sobre el Imperio Romano, llegamos hasta los años 200, hasta el siglo III después de Cristo, un momento de esplendor de la civilización y la cultura romanas. A partir de este momento, el imperio entró en crisis. Las fronteras del norte, llamadas limes, comenzaron a ser atacadas por los pueblos que vivían más allá, los pueblos germánicos. El poderoso ejército romano debía ir al limes y protegerlo de estos ataques. Además, al no continuar con las conquistas, pues el mundo romano ya era enormemente extenso, dejaron de llegar los esclavos procedentes de los prisioneros de guerra a las provincias romanas. La economía romana se basaba en el trabajo de los esclavos, y al empezar a disminuir su número, empezaron a disminuir las producciones agrícolas y mineras. El comercio, que era muy fluido gracias a la red de calzadas romanas, empezó a disminuir también debido al peligro que suponían los ataques de los bárbaros germánicos. Todo esto hizo que la población comenzara a empobrecerse. Era muy difícil para los emperadores recaudar impuestos y a falta de ingresos para el imperio, comenzó a no poder pagarse a los soldados que defendían el limes frente a los germánicos. El emperador empezó a ser cuestionado y a perder poder. Cada vez eran más frecuentes las intrigas y las conspiraciones para asesinar a los emperadores. Los jefes militares aumentaron su poder y ante la falta de autoridad del emperador, el ejército se convirtió en la única autoridad de las provincias. En esta época de crisis que sigue al siglo III después de Cristo, el cristianismo se extendió rápidamente. La población se empobrecía, y el cristianismo promulgaba y defendía la ayuda al prójimo y la pobreza, así que los cristianos ganaron fama rápidamente. Tanto que desde las autoridades los vieron con miedo, así que los acusaron de no seguir el culto imperial, recordad que era obligatorio adorar al emperador como un dios, y fueron perseguidos y torturados. De esas torturas vienen muchos santos y mártires de los que se celebran hoy en día en la cultura cristiana. En el año 313 después de Cristo, al comienzo del siglo IV, el emperador Constantino autorizó practicar el cristianismo, algo que dejó por escrito en el Edicto de Milán. El propio emperador se convirtió al cristianismo en su lecho de muerte, y los cristianos dejaron de ser perseguidos. Unos años después, en el 380 después de Cristo, todavía en el siglo IV, el emperador Teodosio hizo del cristianismo la religión oficial del imperio con el Edicto de Tesalónica. Ese mismo emperador, Teodosio, en el año 395 después de Cristo, ante la dificultad que suponía defender unas fronteras tan grandes y tan extensas, decidió dividir el imperio romano en dos. Dos emperadores, con dos imperios más pequeños, serían mucho más fáciles de defender y de administrar. Los dos nuevos imperios serían el Imperio Romano de Occidente, al oeste, gobernado por su hijo Honorio, y el Imperio Romano de Oriente, al este, gobernado por su hijo Arcadio. El Imperio Romano de Oriente era la zona más rica y próspera, y su capital estaba en Constantinopla. Allí los emperadores hicieron valer su autoridad, y unas veces luchando contra ellos, y otras veces mediante el pago de tributos y sobornos gracias a su riqueza, consiguieron mantener y defender su territorio. Pero en el Imperio Romano de Occidente, una zona mucho más pobre, los emperadores no pudieron hacer frente a las invasiones de los pueblos bárbaros germánicos, y en el año 476 después de Cristo, Odoacro, un jefe bárbaro, destituyó al último emperador, llamado Rómulo Augustulo. Es curioso que el nombre del último emperador de Occidente llevara el nombre del primer rey, Rómulo, y del primer emperador, Augusto. Odoacro cogió los emblemas imperiales y los envió a Constantinopla, capital del Imperio de Oriente, señalando que nunca más habría otro emperador en Occidente. El Imperio romano había caído, pues Roma ahora estaba en manos de los bárbaros. El Imperio de Oriente seguiría existiendo, pero ya no lo conocemos como Imperio romano, sino como Imperio bizantino. Recordamos que su capital estaba en Constantinopla, cuyo nombre en griego era Bizancio, y de ahí se adoptó el nombre. El Imperio bizantino seguiría existiendo casi 1000 años más, hasta que en el año 1453 Constantinopla fuera conquistada por los turcos otomanos, desapareciendo el Imperio romano definitivamente. Nosotros vamos a tomar como referencia la fecha de la caída del Imperio romano de Occidente,
el año 476 después de Cristo, para decretar el fin de la Edad Antigua y el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad, la Edad Media, una etapa que estudiaréis el curso que viene.